La potestad disciplinaria son las sanciones que puede aplicar el empleador durante la vigencia de la relación laboral, las cuales deben estar escritas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Estas pueden ser una amonestación verbal o una amonestación escrita. Igualmente podría ser una multa y estas no pueden exceder del 25% de la remuneración diaria del trabajador según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 154 y su producto debe destinarse a incrementar los fondos del bienestar de la empresa o servicios de bienestar social de las organizaciones sindicales. A falta de estos pasa al CENSE, Servicio Nacional de Capacitación, y la ley establece otra sanción que pone término a la relación laboral. También está el despido disciplinario del artículo 160 del Código del Trabajo. Cuando hablamos de la empresa, se entiende que es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo la dirección de un empleador, para logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. Deben contar con una dirección, señalada en la Ley 20.760. Existe el grupo de empresas aparentes. Basándose en la frase individualidad legal determinada, se ha generado la constitución de identidades legales o RUTs de fantasía con la finalidad de eludir la normativa laboral de orden público. En la práctica se señala que se estaría frente a distintas empresas, no obstante, en la realidad se trata de una sola empresa. Generalmente, este tipo de empresas aparentes están constituidas, entre otras, por los mismos socios o mismo representante legal y las mismas gerencias. Nuestra legislación y la jurisprudencia ha intentado aminorar los efectos de estos grupos aparentes a través de los siguientes mecanismos. La Ley 19.759 de 2001 reforzó la figura del subterfugio del artículo 507 del Código de Trabajo. Buscaba saciar cualquier alteración de la individualidad del empleador realizada a través del establecimiento de las razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de empresa u otras que signifiquen para los trabajadores disminución o pérdida de derechos laborales, individuales o colectivos. Lo que se censura es el resultado de la acción, que es el perjuicio de los trabajadores, y no exigía la existencia de dolo y de intención fraudulenta. En el año 2004, a través de la Ley 20.760 se exige que hay mala fe en el subterfugio. La determinación acerca de si la alteración de la individualidad del empleador se debe o no a la simulación de una contratación de trabajadores a través de terceros, o bien la utilización de cualquier subterfugio ocultando, disfrazando o alterando su individualización o patrimonio, si ello ha tenido como resultado eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales que establece la ley o la convención. Si así lo determina, deberá señalar la manera precisa en las conductas que se atribuyen dicha simulación o subterfugio y los derechos laborales y provisionales que por esta vía se hubiesen vulnerado, debiendo aplicar al infractor una multa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. En estos casos será aplicable a las multas señaladas a lo dispuesto en el inciso V del artículo 506 de este Código. ¿Cuál era la norma antes de la Ley 20.760? Quedaban comprendidos dentro del concepto de subterfugio a que se refiere al inciso anterior, cuál es la alteración realizada a través del establecimiento de razones sociales distintas, la creación de identidades legales, la división de la empresa u otras que significen para los trabajadores la eliminación o pérdida de derechos laborales individuales o colectivos, en especial entre los primeros de las gratificaciones o las indemnizaciones por años de servicios y entre los segundos el derecho a la sindicalización o de negociar colectivamente. Luego encontramos la jurisprudencia administrativa judicial. La Dirección del Trabajo mediante sus procesos de fiscalizadores ha intentado revelar al real empleador, además a través de sus dictámenes ha aportado a la teoría de la unidad económica. Por su parte, los tribunales han aplicado a la primacía de la realidad en esta materia, imputando a través de las individuales legales fraudulentas de la responsabilidad laboral y finalmente la teoría de la unidad económica. La Ley 20.760 modificó el artículo 3 y 507 del Código del Trabajo en el siguiente sentido. Reconoce que un grupo de empresas puede ser considerado como un empleador cuando tengan una dirección laboral común y concurran indicios como por ejemplo la similitud de los productos o servicios que elaboren o la necesaria complementariedad de los mismos o la existencia de un controlador común señalado en el artículo 3 inciso cuarto del Código del Trabajo, el solo hecho de la existencia de una participación en la propiedad de las empresas no configura por sí solo elementos del punto anterior,
Las empresas que reúnan los requisitos del punto 1 como una dirección laboral común o más de uno de los indicios será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y provisionales emanadas de la ley. Hay contratos individuales e instrumentos colectivos. Cuarto, de esta forma los trabajadores de las empresas consideradas un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos y negociar colectivamente con todas las empresas consideradas un solo empleador o cada una de ellas, estando el empleador obligado a negociar colectivamente no solo el sindicato de la empresa sino con el sindicato interempresa que agrupe colectivamente los trabajadores dependientes de las empresas involucradas. Artículo 3 inciso octavo del Código del Trabajo. El procedimiento para aplicar esta norma será el juicio laboral ordinario de aplicación general señalado en el artículo 3 inciso séptimo del Código del Trabajo y la demanda podrá ser interpuesta por los trabajadores afectados o los sindicatos señalado en el artículo 507 del Código del Trabajo modificado por la Ley número 20.760. La sentencia definitiva que acoja la demanda deberá contener la individualización de las empresas que serán consideradas como un solo empleador, determinar las medidas a las que se encuentra obligado el empleador para materializar su calidad de tal y cumplir sus obligaciones laborales provisionales, la determinación, es decir, la alteración de la individualidad del empleador se debe o no a un subterfugio ocultado, disfrazado o alterado de su individualización o patrimonio y si ello ha tenido como resultado aludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales o provisionales. En este caso, además de tener que cumplir con sus obligaciones, el empleador deberá ser multado y se agrega como requisito que haya mala fe en el subterfugio. Las acciones podrán ejecutarse mientras perdure la situación o la sentencia será aplicada a todos los trabajadores de las empresas involucradas. En datos de abril del 2005, las causas ingresadas por la Ley 20.760 ingresan 595 demandas informadas por la Dirección del Trabajo. El total de demandas terminadas fue de 233 a favor de trabajadores y sindicatos y geográficamente hablando, el 90% de las causas pertenecen a la región metropolitana. Existen casos emblemáticos multirute como el hipermercado Toutes S.A., resuelto el 22 de septiembre del 2014 con un acuerdo de conciliación en el Juzgado de Letras de La Calera. En el acuerdo que la empresa reconoció que esta razón social y servicios generales de La Calera constituían a un solo empleador. Toutes reconoció la solidaridad que existe para el cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales, posibles de constituir sindicatos que agrupen a los trabajadores de ambas empresas y negociar colectivamente con estas o bien con cada una de ellas. También con la empresa Labolar, en una sentencia del 24 de marzo del 2015, el segundo juzgado de letras de Santiago determinó que 12 razones sociales conformaban una sola unidad económica. Aunque la empresa no lo consideró así, el fallo aceptó la validez de la investigación de UIPO y resolvió que las 12 razones sociales demandadas son responsables solidarias de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. La sentencia no estimó mala fe en el proceder de Labolar. Subterfugio igualmente acogió la postura de la organización sindical. También en los casos de Supermercados Líder y el Sindicato Interempresa, el 24 de abril del 2015 en el Juzgado número 1 de Letras del Trabajo de Santiago llegó a una conciliación. Existen 5 razones sociales controladas por Walmart Chile S.A. y deberán ser consideradas como un solo empleador para aspectos provisionales y laborales. Asimismo, todas ellas serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones legales y respectivas tanto para contratos individuales y colectivos. Mismo caso para el Mercurio S.A.P. En el 2015, en el segundo juzgado del trabajo de Santiago, se declara que las demandas Morgan Impresores S.A., Sociedad de Sistemas Gráficos Quilicura S.A. y Empresas del Mercurio S.A.P. han actuado como un mismo empleador al tenerlo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo. Las organizaciones sindicales se encuentran en facultades, para afiliados o cualquier trabajador que preste servicios actualmente a un futuro de cualquiera de las demandas y de representar a cualquier trabajador en todas sus calidades y que mantenga relación laboral vigente con cualquiera de las empresas demandadas al momento de encontrarse las organizaciones aludidas en un proceso de negociación colectiva y de conformidad a los fundamentos expuestos en los motivos presentes. Cuando hablamos de la subcontratación, encontramos que existe este esquema triangular de subcontratación, donde está la empresa principal o mandante, y existe este contrato de prestación de servicios, ya vale decir civil o comercial. Igualmente está la empresa contratista, respecto a este contrato de prestación de servicios, que busca un contrato de trabajo en relación al trabajador,
y este trabajador presta servicios en la empresa mandante. ¿Cuál es el concepto de subcontratación? Es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando esté en razón de un acuerdo contractual se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo con otros trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrolla los servicios o ejecutan obras contenidas. La empresa principal o empresa mandante, lo que encarga una determinada obra o servicio en contratista que la realiza por su cuenta de riesgo, con principios trabajadores en la empresa o faena de principal. El contratista o subcontratista es quien se encarga a través de un acuerdo contractual con la empresa mandante de ejecutar las obras o servicios por su cuenta y riesgo y con los trabajadores bajo su dependencia, y cuando hablamos del trabajador se entiende que son los que prestan los servicios bajo un contratista o subcontratista en una obra, empresa o faena del mandante. Existen requisitos de subcontratación. La primera es que el dependiente labore para un empleador denominado contratista o subcontratista en virtud de un contrato de trabajo. Esto tiene como un fundamento el que debe existir un empleador directo obligado a las obligaciones laborales. En el caso de los trabajadores honorarios no procedería a aplicar la subcontratación siempre y cuando este contrato se vincule efectivamente con la normativa civil. Segundo, que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en la que se desarrollen los servicios o ejecuten las obras objeto de la subcontratación. Existirá subcontratación tanto si las obras o servicios que ejecutan los trabajadores de la contratista se desarrollen en instalaciones o espacios físicos propios de la persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena como fuera de estos. La exigencia de que la obra principal deba ser dueña de la obra o faena que debe realizar el personal subcontratado significa que éstas deben corresponder a actividades que pertenezcan a la organización de la empresa principal y que estén sometidas a su dirección, debiendo por lo tanto excluirse de tal aplicación y aquellas que no cumplan con tal exigencia. Tercero, que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena conforme a la cual aquel se obliga a ejecutar por su cuenta de riesgo obras o servicios para esta última. El acuerdo contractual de carácter civil o comercial, el contratista debe ejecutar las obras o servicios encargados por la empresa principal por su cuenta o riesgo, es decir, que recaiga sobre los resultados económicos favorables, menos favorables o adversos de su gestión, toda vez que tiene la facultad para adoptar las decisiones que involucra el desarrollo y realización de las obras, faenas o servicios encomendados por la empresa. Cuarto, que las obras o servicios sean ejecutadas por el contratista a los trabajadores de su dependencia. El contratista está obligado a escriturar los contratos de trabajo y dar cumplimiento en forma directa a toda la normativa legal. Cuando uno procede al régimen de subcontratación, las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. La construcción de edificaciones por un precio único prefijado cuando quien se encargue de la obra sea una persona natural. Si los servicios prestados se realizan sin sugestión de los requisitos señalados o se limitan solo a la intermediación de trabajadores o una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra empresa o faena sin prejuicio de las sanciones que correspondan por la aplicación del artículo 478.